GA 243C10. Influencias del cosmos extraterrestre sobre la conciencia del hombre. Del ciclo Caminos verdaderos y falsos en la investigación espiritual. Rudolf Steiner, Torquay, Inglaterra, 21 de agosto de 1924. Ayer hablé de enfoques anormales y patológicos del mundo espiritual, el camino a través del enriquecimiento de la comprensión interna, el camino de la penetración más profunda en el mundo del sueño, por un lado, y por el otro, el camino que se propone investigar las manifestaciones externas de sonámbulos y médiums por métodos que son realmente una parodia de los de las ciencias naturales. Señalé que es esencial seguir estos dos caminos y seguirlos a propósito si queremos desarrollar un verdadero conocimiento de la iniciación. Hoy propongo examinar este problema más de cerca y explorar esas influencias cósmicas a las que está sometida la conciencia del hombre y su ser total. Es fácil ver que entre las influencias que actúan sobre el hombre, aparte de las de la Tierra, las influencias del Sol y la Luna son primordiales. Aunque las personas por regla general no prestan mucha atención a esto, no es menos evidente hoy, incluso para el científico, que nada existiría en la Tierra sin las radiaciones solares. Las fuerzas del Sol evocan la vida vegetal de la Tierra. Son esenciales para toda la vida animal y para los cuerpos físico y etérico del hombre. La actividad solar se encuentra en todas partes si estamos preparados para buscarla, es de vital importancia para los miembros superiores del ser humano. Sin embargo, se presta menos atención a las influencias de la Luna. A menudo sobreviven hoy en forma de creencias supersticiosas y cualquier conocimiento preciso sobre ellas se distorsiona con frecuencia por la existencia de nociones supersticiosas sobre tales influencias. Aquellos que se proponen trabajar en el campo científico hoy se sienten superados por la superstición, en consecuencia, niegan que las influencias de la Luna tengan algún significado y se niegan a considerarlas en serio. Sin embargo, de vez en cuando, no solo los poetas son conscientes de que la magia de la Luna estimula su imaginación poética, no solo los amantes que intercambian su tierna pasión a la luz de la Luna, sino también los sabios tienen un presentimiento de las influencias de la Luna sobre la Tierra, cada uno a su manera diferente. Y esto puede resultar altamente instructivo. A mediados del siglo XIX vivían en Alemania dos profesores, Schleiden y Gustav Theodor Fechner. Fechner se sintió atraído por un estudio científico de los trabajos más misteriosos en el hombre y en el reino más amplio de la naturaleza. Recopiló datos y evidencia estadística para mostrar que la lluvia en un área particular estaba relacionada con la luna llena y la luna nueva y concluyó que la lluvia variaba con las fases de la luna. No dudó en defender su punto de vista contra las teorías científicas de la época. Su colega en la universidad, el eminente botánico profesor Schleiden, tenía una opinión diferente. Se burló de las ideas de Fechner y declaró que no tenía sentido hablar de influencias lunares de este tipo. Ahora ambos profesores estaban casados y en la relativamente pequeña ciudad universitaria de la época las condiciones aún eran patriarcales. En ese momento, era habitual que las esposas recolectaran agua de lluvia porque creían que era ideal para lavar la ropa. No solo los dos profesores debatieron el tema, sino que sus esposas también trataron de llegar al fondo de la cuestión. Un día, el profesor Fechner le dijo a su esposa, el profesor Schleiden se niega a creer que las fases de la luna tengan alguna influencia en la lluvia. Quiero que recojas el agua de lluvia que cae durante una fase de la luna, y Frau Schleiden que recoja el agua de lluvia que cae durante la siguiente fase. Como el profesor Schleiden no cree que las fases de la luna desempeñen ningún papel en el asunto, no puede haber ninguna objeción posible. Pero Frau Schleiden no estaba dispuesta a otorgarle al profesor Fechner esa fase de la luna durante la cual, según su esposo, una mayor precipitación era imposible. Se produjo una pelea regular, la universidad y las familias tomaron partido. Ahora este incidente tiene una base científica.
Cuando investigamos estas influencias con los métodos de la ciencia espiritual, encontramos que podemos hablar de poderosas influencias del Sol y la Luna, no solo como una reliquia de creencias supersticiosas, sino como un hecho científico. Una vez dicho esto, prácticamente hemos agotado todo lo que el hombre moderno en conciencia normal puede saber sobre este tema. El hombre moderno vive, por así decirlo, bajo las influencias de la Tierra, el Sol y la Luna, y su conciencia también depende fundamentalmente de ellas. Porque, como ya he señalado, el aspecto externo y visible de las estrellas, Sol y Luna, no es el factor decisivo. Ya hemos enfatizado que la esfera de la Luna alberga a esos seres que alguna vez fueron los maestros primordiales de la humanidad. La esfera del Sol también alberga una gran multitud de seres espirituales. Cada estrella es una colonia de seres, así como la Tierra es la colonia cósmica de la humanidad. Como ya he indicado, el hombre vive hoy casi exclusivamente bajo la influencia de la Tierra, el Sol y la Luna durante el período comprendido entre el nacimiento y la muerte. Ahora debemos adquirir un conocimiento más preciso de las condiciones espirituales, psíquicas y físicas en las que el hombre vive bajo la influencia del Sol y la Luna. Consideremos los dos polos de conciencia entre los cuales se encuentra el estado del sueño, la conciencia despierta y la conciencia vacía del sueño sin sueños. Si observamos al hombre durante el sueño cuando sus cuerpos físico y etérico se separan de su cuerpo astral y del yo, encontramos que entre el sueño y la vigilia conserva cuidadosamente en el cuerpo astral y el yo las influencias del Sol que se retira de los cuerpos físico y etérico. Desde la vigilia hasta el sueño, experimentamos el Sol externamente. Somos conscientes de sus efectos incluso cuando está totalmente cubierto por la lluvia, porque debemos nuestra percepción de los objetos que nos rodean a los rayos reflejados del Sol. Durante toda nuestra vida de vigilia estamos expuestos a la influencia del Sol que ilumina los objetos desde afuera. En el momento en que pasamos a la condición de sueño, el Sol comienza a brillar en nuestro yo y cuerpo astral y lo percibimos con nuestros ojos espirituales. Entre dormir y despertar, el Sol está dentro de nosotros. Ustedes son conscientes de que ciertos minerales cuando se dejan en una habitación oscura después de la exposición a la irradiación absorben la luz y luego se vuelven luminosos. Para la percepción espiritual, el yo y el cuerpo astral del hombre siguen el mismo patrón. En el estado de vigilia, en cierta medida son dominados por la luz solar externa. Comienzan a resplandecer y a brillar, ya que ahora están impregnados de luz solar entre el sueño y la vigilia. En resumen, en la vida de vigilia, el hombre vive bajo la influencia de las fuerzas externas del Sol. Durante el sueño está bajo la influencia de las fuerzas del Sol que ahora lleva dentro de sí mismo hasta el momento de despertarse. Durante el sueño tenemos el Sol dentro de nosotros y solo quedan los cuerpos físico y etérico. Pero desde el mundo espiritual durante el sueño irradiamos sin nuestros cuerpos físico y etérico la luz solar almacenada dentro de nosotros. Si omitiéramos hacer esto, si no irradiamos nuestra piel y los recovecos más íntimos de los órganos sensoriales con la luz del Sol almacenada dentro de nosotros, pronto colapsaríamos y moriríamos. De hecho, proporcionamos el vigor, el crecimiento y la vitalidad de nuestro organismo al dirigir la luz solar almacenada desde afuera hacia nuestra piel o al asimilarla en los órganos de los sentidos. En efecto, cuando el cuerpo astral del hombre y el yo están fuera de sus cuerpos físico y etérico durante el sueño, primero irradia su piel con luz solar y luego dirige la luz solar a través de los ojos y los oídos hacia el sistema nervioso. Este es el fenómeno del sueño. El Sol brilla desde el yo humano y el cuerpo astral, irradiando la piel y penetrando en el ser humano a través de las puertas de los sentidos. Entonces, independientemente de si es luna nueva o luna llena, porque las influencias siempre están presentes, aunque cambian con las fases de la luna, fuerzas externas invaden los cuerpos físico y etérico del hombre. Así, en los cuerpos físico y etérico durante el sueño, vemos el funcionamiento del Sol que procede del yo y del cuerpo astral, y en los cuerpos físico y etérico, el funcionamiento de la luna.
Así hemos caracterizado el estado del sueño en relación con el cosmos. Durante el sueño, la vida interior del hombre está relacionada con el Sol, su vida externa con la Luna. Porque, aunque el cuerpo astral y el yo están afuera, en realidad son su yo interior. En la vida de vigilia, la situación se invierte. Cuando estamos despiertos, las influencias de la Luna impregnan todo nuestro ser interior, mientras que las influencias del Sol nos invaden desde afuera. En la vida de vigilia, por lo tanto, las influencias del Sol fluyen directamente a nuestros cuerpos físico y etérico, y el yo y el cuerpo astral dentro de nosotros están sujetos a las fuerzas acumuladas de la Luna. Durante la vida de vigilia, por lo tanto, las fuerzas del Sol fluyen hacia nuestros cuerpos físico y etérico desde afuera y nuestro ser interno está impregnado de las fuerzas de la Luna almacenadas. Durante el sueño, el Sol habita el cuerpo astral y el yo; durante la vida de vigilia, la Luna. En la vida de vigilia, el Sol habita los cuerpos físico y etérico; durante el sueño, la Luna. Incluso cuando el hombre se convierte en un juerguista nocturno y al sacrificar el sueño invita a la resaca del día siguiente, incluso entonces estas influencias todavía están presentes. Porque, aunque podemos elegir ignorar las leyes de la naturaleza, el hecho es que las cosas seguirán su curso normal para el hombre en virtud de su inercia inherente, en virtud de la ley de la continuidad cósmica. Si el hombre duerme de día y se despierta de noche, las influencias de la Luna aún están activas dentro de su yo y cuerpo astral durante su vida nocturna de vigilia, y las influencias del Sol también fluyen hacia él, pero él las experimenta como normalmente experimentaría la luz arrojada por las farolas, o la tenue luz de las estrellas si se tendiera al aire libre y mirara las estrellas. Pero las fuerzas del Sol que el hombre almacena durante el sueño y las fuerzas de la Luna que impregnan su ser interior durante la vida de vigilia están presentes en todas partes. Con los cuerpos físico y etérico, la posición se invierte. El hombre debe su conciencia ordinaria entre el nacimiento y la muerte a este patrón de eventos. Ahora consideraremos cómo cambia la situación cuando el hombre alcanza formas superiores de conciencia. Porque la relación del iniciado con el Sol y la Luna se modifica progresivamente, y a través de este cambio de relación con el cosmos, el hombre encuentra su camino hacia el mundo espiritual. No es necesario que describa la relación del hombre con el mundo, con el Sol y la Luna en la conciencia normal; todo el mundo se da cuenta de esto cuando recuerda cómo vive el hombre en su conciencia diurna y su conciencia nocturna. En el momento en que el hombre comienza a fortalecer sus fuerzas anímicas internas en relación con la conciencia de sueño normalmente caótica, el momento en que logra transformar esta conciencia de sueño en un instrumento para la comprensión de la realidad, en ese momento se da cuenta de que las fuerzas lunares acumuladas están presentes en su yo durante la vida de vigilia. En el momento en que transforma el sueño en realidad a través del conocimiento de la iniciación, siente la presencia de un segundo ser dentro de él, porque sabe que las fuerzas de la esfera de la Luna viven dentro de este segundo ser. En las primeras etapas de la conciencia de la iniciación, el hombre se da cuenta de que las fuerzas de la Luna están dentro de él y que siempre tienden a desarrollar dentro de él un segundo hombre que está encerrado dentro del primer hombre. Ahora surge un conflicto. Cuando las fuerzas de la Luna comienzan a estar activas internamente en este segundo hombre del que estoy hablando, no en la conciencia de vigilia, sino durante el sueño, de tal manera que este segundo hombre es liberado naturalmente por estas fuerzas de la Luna interior. Cuando es liberado por la presencia de la Luna en la noche y comienza a despertar a la conciencia en la condición pasiva del sueño, entonces este segundo hombre oculto dentro del primero, el hombre normal, busca deambular a la luz de la Luna y se lleva al otro con él. Este es el origen de la condición sonámbula peculiar de los caminantes del sueño. Cuando la Luna brilla afuera, es posible despertar al segundo hombre que hace contacto con fuerzas mágicas, es decir, fuerzas anómalas que difieren en especie de las de la naturaleza. Él comienza a deambular. Como caminante del sueño en un estado disminuido de conciencia, se comporta de una manera ajena a la conciencia ordinaria.
En lugar de acostarse en la cama como lo haría normalmente, deambula y se sube a los tejados. Está buscando la esfera que, en realidad, debería experimentar fuera de su cuerpo físico. Cuando esto se convierte en una experiencia interior consciente y se dirige a canales normales, damos el primer paso para la consciencia de la iniciación. En este caso, sin embargo, no contactamos con las influencias externas reales de la luna, porque las fuerzas de la luna en nuestro ser interior le permiten al segundo hombre desarrollar su conciencia. Debemos a toda costa evitar que este segundo hombre se suelte. Siempre existe el peligro de que el segundo hombre se suelte, deambule como un fantasma en el exterior y se desvíe por caminos falsos. Debe mantenerse bajo control. La estabilidad interna y el autocontrol son esenciales para la adquisición del conocimiento de la iniciación a fin de garantizar que este segundo hombre potencialmente errante permanezca dentro del cuerpo y permanezca vinculado a la conciencia ordinaria y práctica asociada con el cuerpo físico. Debemos luchar constantemente para evitar que este segundo ser, la creación de la naturaleza interna de la luna fortalecida, se disocie de nosotros. Este segundo ser se siente fuertemente atraído por todo lo relacionado con el metabolismo, el peristaltismo, el estómago y otros órganos, y les exige mucho. La primera indicación, la primera experiencia del amanecer del conocimiento de la iniciación del hombre es que sigue uno de los dos caminos que deben atravesarse: el camino que conduce a través del desarrollo, a través de la realización consciente del mundo de los sueños. Y si ahora se dan cuenta, en el estado de sueño, y como he señalado, este es un paso necesario, de que, aunque es de día, dentro de sí mismo lleva la noche. Durante el día despierta dentro de él algo así como una noche interior. Cuando esta conciencia iniciada despierta, el día todavía es día para los ojos externos y para la aprehensión externa de las cosas, pero en el curso de este día, la luz espiritual de la luna con sus rayos refulgentes comienza a invadir e iluminar a su alrededor, y lo espiritual comienza a brillar. Sabemos, por lo tanto, que por el esfuerzo interno el hombre trae la conciencia nocturna a la conciencia diurna. Cuando esto sucede con plena conciencia, al igual que otras actividades se realizan conscientemente durante el día, cuando este hombre vigilante puede invocar las actividades nocturnas de la luna en las experiencias de vigilia del día, entonces está en el camino verdadero. Si permite que algo entre en él cuando no está completamente consciente para que de su propio impulso interno surjan las experiencias nocturnas en la conciencia del día, entonces se encuentra en el camino falso que finalmente conduce al mediumnismo. El punto esencial es, por lo tanto, que debemos ser plenamente conscientes, en pleno control de las experiencias. Los fenómenos y las experiencias como tales no son los factores decisivos, sino la forma en que respondemos a ellos. Si el sonámbulo ordinario pudiera desarrollar plena conciencia en un momento en que está subiendo a la azotea, en ese momento experimentaría una insinuación de iniciación. Como no logra desarrollar esa conciencia, cae al suelo cuando le gritamos que se despierte. Si no se cae porque ha desarrollado una conciencia plena de vigilia y puede mantener esta condición, será un iniciado. La tarea del conocimiento de la iniciación es desarrollar a lo largo de líneas de sonido en todos los aspectos, lo que se desarrolla patológicamente en el caminante del sueño. Notarán, entonces, cómo la amplitud de un cabello separa lo verdadero de lo falso en el mundo espiritual. En el mundo físico no hay dificultad para distinguir entre lo verdadero y lo falso porque el hombre puede apelar al sentido común y a la experiencia práctica. Tan pronto como entra al mundo espiritual, es extremadamente difícil establecer esta distinción. Él es totalmente dependiente del control interno, de la conciencia interna. Además, cuando el hombre ha despertado la noche del día, la luz de la luna pierde gradualmente su carácter de resplandor externo. Lo experimentamos menos externamente, crea una sensación general de bienestar interior. Sin embargo, nos damos cuenta de algo más.
La maravillosa luz brillante de Mercurio ilumina este cielo nocturno espiritual. En realidad, el planeta Mercurio se eleva en esa noche que ha sido atraída por el día. No es el aspecto físico de Mercurio, porque nos damos cuenta de que estamos en presencia de algo vivo. No podemos reconocer de inmediato a los seres espirituales que son los habitantes de Mercurio, pero tenemos una impresión general de que, por la forma en que Mercurio se nos aparece, estamos en contacto con un mundo espiritual. Cuando la luz espiritual de la luna se convierte en una fuerza universal de vida dentro de nosotros en la que participamos, entonces el planeta espiritual Mercurio se eleva gradualmente en la conciencia nocturna que ha sido atraída hacia la conciencia de vigilia. De este crepúsculo brillante en el que aparece Mercurio, emerge el ser a quien llamamos el ser divino Mercurio. Tenemos una necesidad absoluta de él porque de lo contrario se establecerá la confusión. Primero que nada, debemos encontrar este ser en el mundo espiritual, el ser que sabemos con certeza que pertenece a Mercurio. A través de nuestro conocimiento de este ser divino, Mercurio, podemos controlar a voluntad al segundo hombre que se despierta en nosotros. Ya no necesitamos tropezar por caminos indefinidos como el sonámbulo, puesto que podemos ser guiados por la mano de Mercurio, el mensajero de los dioses, a lo largo de los caminos claramente definidos que conducen al mundo espiritual. Si deseamos entonces encontrar los verdaderos caminos hacia el mundo espiritual, primero debemos experimentar ciertas experiencias definidas que sirven para guiarnos y dirigirnos. El místico ordinario mira hacia adentro. A través de la introspección, establece un fermento emocional compuesto por Dios, el universo, los ángeles y los demonios. En el mejor de los casos, su introspección conduce a estados de sueño normales donde es imposible saber si provienen del plano sexual o intelectual. Como regla general, las experiencias son confusas y caóticas. Este es el misticismo vago y nebuloso que no ilumina el sueño porque, como solo el iniciado puede entender, ante la confusión se siente más aturdido. Tales experiencias, tan instinto de maravilla y poesía como lo describe Catalina de Siena y otros, solo pueden ser entendidas por el iniciado, ya que solo él sabe lo que realmente experimentan. Por lo tanto, si perseguimos nuestra iniciación con la misma conciencia clara y lúcida con la que calculamos o estudiamos geometría, si penetramos con plena conciencia en estas cosas, estamos en el camino correcto. Solo al ser conscientes de que atraemos la noche interior de la luna al día exterior, descubrimos el verdadero mundo espiritual. Así como nadie puede negar que la Luna o Mercurio se eleve en el mundo exterior del espacio, que esto es una realidad, no una ilusión de sueño, también descubrimos que el mundo espiritual es igualmente real y no hay ilusión cuando entramos en él con plena conciencia y encontrarnos con seres espirituales tal como nos encontramos con seres humanos aquí en la Tierra. Cuando buscamos el espíritu sin ser conscientes de la naturaleza del mundo espiritual, estamos en todo momento en un camino falso. Si permanecemos en la tierra y estamos contentos de experimentar con medios y sus manifestaciones y no tenemos contacto directo con lo espiritual, entonces estamos en el camino falso. Cada actividad que no logra despertar la conciencia en el mundo espiritual, que tropieza ciegamente y solo busca efectos como el ocultismo superficial, por ejemplo, está en el camino falso. Todo lo que, al penetrar en el mundo espiritual, experimenta inmediatamente este mundo como una realidad espiritual, está en el camino correcto. Y así, un conocimiento interno y vivo de la esfera lunar es el punto de partida del único camino de iniciación. Y podemos decir, las experiencias normales del hombre en relación con el Sol y la Luna, que normalmente se experimentan en el sueño, el iniciado ahora las experimenta en la vida de vigilia. El hombre toma conciencia de las influencias de la Luna como si fueran externas a él. Él corteja la noche en el día. Y en lugar del cielo nocturno que normalmente vemos salpicado de estrellas cuando miramos hacia la noche, vemos en primer lugar que el planeta Mercurio se eleva ante nuestra visión interior,
Y si hemos seguido las instrucciones descritas en mi libro Cómo se adquiere el conocimiento de los mundos superiores y hemos logrado desarrollar imaginaciones reales, entonces en esta esfera de la luna durante la vida de vigilia, el mundo de las imaginaciones se nos revela como una realidad. Cuando entramos en la esfera de las influencias de Mercurio, estas imaginaciones pasan a los seres de Mercurio. Ahora no experimentamos meras visiones carentes de realidad, sino que percibimos las visiones como imaginaciones. Estas imaginaciones pasan a los seres que les corresponden. Por lo tanto, si no hemos avanzado lo suficiente en el camino de la iniciación, podemos tener la visión de un arcángel, pero sigue siendo una visión. Solo en una etapa posterior la visión realmente entra en contacto con el arcángel y luego el verdadero arcángel se revela dentro de la visión. En una etapa anterior, cuando experimentamos la luz de la luna dentro de nosotros, el arcángel no estaba necesariamente allí. Pero ahora el arcángel se ha convertido en una realidad. Así nos hacemos conscientes de las influencias de Mercurio cuando nuestro mundo de visiones pasa a un mundo en el que realmente percibimos lo espiritual. Debo enfatizar constantemente que todo esto solo se puede lograr de la manera correcta cuando estamos plenamente conscientes. Y luego, si seguimos nuestras meditaciones más allá, fortalecemos y vitalizamos nuestro ser interior en medida creciente, alcanzamos la esfera donde las influencias de Venus se suman a las de Mercurio. Luego, cuando contactamos con las influencias de Venus, cuando Venus se levanta en esta noche interior que ha sido atraída por el día, las visiones de los seres que han aparecido en las imágenes de la imaginación, en las imágenes de las visiones verdaderas, estamos perdidos y nos enfrentamos al mundo espiritual con la conciencia vacía. Sabemos que los seres espirituales están ahí, hemos alcanzado la esfera de Venus donde habitan los seres espirituales. Esperamos hasta que la esfera del Sol se acerque a nosotros. Todo el proceso es una preparación para experimentar el Sol por segunda vez. Todo esto tiene lugar durante la conciencia despierta del día cuando estamos sujetos a las influencias del Sol desde afuera. Tomamos el camino que he descrito a través de la Luna, Mercurio y Venus. Entonces las visiones se desvanecen. Seguimos adelante. Todo el camino era un camino que llevaba de la Tierra, a la Luna, a Mercurio, a Venus y finalmente al Sol. Entramos en el ser interior del Sol y contemplamos al Sol por segunda vez, espiritualmente. Su apariencia es fugaz e indefinida, pero sabemos que lo estamos percibiendo espiritualmente. Contemplamos el ser interior del Sol. Si puedo usar una analogía burda, es como si nos dijéramos a nosotros mismos, veo algo en la distancia y me acerco. Al principio lo tomo como un objeto inanimado, lo agarro, y me muerde la mano. Ahora sé que no es un objeto inanimado, sino un perro real, me doy cuenta de que posee un ser interior. Esta burda comparación puede llamar su atención sobre el hecho de que estas experiencias tienen sus raíces en la realidad. Pasamos de la Tierra a través de las influencias de la Luna, Mercurio, Venus y llegamos a la etapa donde contemplamos el Sol, nos damos cuenta de que es un ser espiritual vivo y que seres espirituales habitan en él. En primer lugar, este es el camino que se puede seguir. En cada etapa a lo largo del camino queda muy claro que a medida que el iniciado progresa, debe retener su plena conciencia y que está en el camino correcto, y que si el hombre, independientemente de la forma en que abandona su cuerpo, pierde el conocimiento y entra en el cosmos que se ha convertido en realidad espiritual ante su mirada espiritual, entonces él está en el camino falso. Debemos tener una comprensión interna de la diferencia entre los caminos verdaderos y falsos de la percepción espiritual interna. Ayer indiqué cómo, de acuerdo con las demandas de la época, varias sociedades psíquicas y ocultas, utilizando métodos que son una parodia de las ciencias naturales, están tratando de investigar el mundo espiritual a través de fenómenos externos. Por favor, no me malinterpreten. No deseo menospreciar estos métodos porque sé muy bien cuán ardientemente los hombres desean conocer científicamente la naturaleza real del mundo espiritual a través de la observación de fenómenos externos.
Solo deseo señalar cómo estos caminos deben conducir al error y cuál debe ser la naturaleza de los verdaderos caminos. Dado que estamos viviendo hoy y debemos seguir viviendo, en una era científica, es perfectamente comprensible que haya hombres que deseen investigar el mundo espiritual por los métodos directos de las ciencias naturales y que consideren otros caminos puramente espirituales no fidedignos. Y llegan a la conclusión de que existe, por un lado, el mundo ordinario en el que los hombres viven y satisfacen las demandas de la vida social y que piensan y actúan en términos de esta vida social. No hay nada inusual en esto, es la forma de vida aceptada. Este es el campo de la investigación científica que se ocupa de los fenómenos externos, los fenómenos de calor, luz, electricidad, magnetismo, etc. Por otro lado, sin embargo, se producen situaciones anormales en la vida. Los hombres practican la escritura automática, realizan diversos actos bajo la influencia de la hipnosis y la sugestión. Sospechan que un mundo desconocido se revela de esta manera en el mundo ordinario y quieren interpretar estos signos externos y fenómenos anormales. Quieren explicar cómo los pensamientos y las experiencias de alguien en Nueva York se comunican telepáticamente a un amigo que vive en Europa que tiene una afinidad psíquica con él, mientras que normalmente las noticias se transmiten por telegrafía inalámbrica. Los métodos estadísticos de las ciencias naturales investigan fenómenos de este tipo, de los cuales se podrían citar innumerables casos. Este camino no puede conducir a ninguna meta o comprensión final porque el hombre carece de la orientación espiritual necesaria que debe buscarse en el mundo espiritual mismo. Todos estos fenómenos, por maravillosos que parezcan, se consideran agregados de fenómenos no relacionados en el mundo externo. No podemos llegar a ningún conocimiento o comprensión de ellos, solo podemos registrarlos, considerarlos como extraordinarios y formular hipótesis sobre el mundo espiritual que no tienen sentido, porque los fenómenos tienen su origen en el mundo espiritual y no traicionan su verdadera naturaleza. Por mucho que nos preocupemos por los medios y los hechos científicos, el mundo espiritual siempre está con nosotros, pero no revela su verdadera esencia. En este contexto, me gustaría recordar las investigaciones que mencioné ayer cuando dije que Ladra Beckman y yo ahora estamos tratando de proporcionar una descripción precisa de estos fenómenos. Este método de investigación, incluso como la otra línea de investigación que acabo de describir que busca arrojar luz sobre la vida interior de los sueños, no puede prescindir de la visión espiritual. Procede de tal manera que los fenómenos a investigar están relacionados directamente con su contraparte en el mundo espiritual mismo. Pero estos fenómenos no están asociados con los eventos aislados y milagrosos que encontramos en el mundo externo de la manera que acabo de describir. Pertenecen al ámbito que percibe la persona que está entrenada en medicina, anatomía y fisiología cuando percibe la forma externa de un órgano humano, el pulmón, el hígado o algún otro órgano, se transforma en una aprehensión imaginativa de este órgano cuando gradualmente comienza a ver la organización humana en imaginaciones. Por lo tanto, esto es posible cuando podemos estudiar los órganos del hombre que normalmente funcionan de la manera de los fenómenos externos anormales en lugar de los normales de la naturaleza, es decir, cuando estamos en condiciones de transformar nuestro conocimiento inicial humano, científico y anatómico en penetración espiritual en la organización humana. En el método que describí antes tomamos nuestro punto de partida del ser total del hombre. El camino que comienza desde los órganos humanos individuales que aprehendemos y percibimos directamente a través de una anatomía espiritual es el camino que puede conducir a resultados verdaderos en contraste con el enfoque falso que busca comprender los fenómenos externos mediante métodos estadísticos que son una parodia de las ciencias naturales. Apreciarán, por lo tanto, que antes de que estos asuntos puedan discutirse, necesitábamos la cooperación de un médico capacitado en este sentido. Además, se darán cuenta de que cuando un órgano humano es detenido espiritualmente de esta manera por una persona que observa la anatomía desde este punto de vista, no debe albergar dudas sobre el objetivo que tiene ante sí.
Y ahora se revela a la percepción espiritual no un hombre interno como el que describí anteriormente, sino un hombre cósmico externo, todavía nebuloso, por supuesto, pero en la forma de un ser poderoso y gigantesco. El hombre tal como se lo percibe, no como una totalidad, sino como aparece a través de una percepción espiritual interna de sus órganos. Porque estos órganos se ven espiritualmente, no solo el hombre físico, sino que se revela el hombre cósmico. Igual que antes el mundo de la noche, la esfera lunar, fue cortejado en el día, así que ahora cortejamos en este ser, que no es el hombre completo, sino un ser que consiste en los órganos individuales, los impulsos de la esfera de Saturno. Al igual que en una etapa anterior, la esfera de la Luna estaba encantada con la conciencia de vigilia ordinaria, la esfera de Saturno ahora está encantada con la conciencia científica. Nos damos cuenta de que las fuerzas de Saturno funcionan de manera especial en cada órgano, más fuertemente en el hígado, relativamente débilmente en los pulmones y menos en la cabeza. De este modo tomamos conciencia de la meta que nos exige que busquemos las influencias de Saturno en todas partes. Al igual que en las etapas anteriores, avanzamos espiritualmente a través de la práctica de la meditación, así ahora, a través de la identificación con la búsqueda de Saturno, la estructura espiritual interna de cada órgano, penetramos en la esfera de Júpiter y llegamos a reconocer que cada órgano está en efectuar la contrapartida terrestre del ser divino espiritual. En sus órganos, el hombre lleva dentro de él las imágenes de los seres divinos espirituales. Todo el cosmos apareció por primera vez como un ser gigantesco en la esfera de Saturno y todo el hombre es visto como un ser cósmico gigantesco que aparece como la suma total, como la actividad cooperativa interna orgánica de generaciones de dioses. Una vez más debemos seguir este camino con plena conciencia para que seamos activados por fuerzas que puedan apoyarnos y sostenernos en el curso de nuestras experiencias espirituales. Debemos tener en cuenta que todas estas influencias están en primera instancia en la etapa embrionaria, pero su apariencia es transitoria. De hecho, es fácil reconocer su presencia, pero es imposible describirlos, retener una impresión clara de ellos y moldearlos en imágenes mentales si sucumbimos al peligro inherente, es decir, que todo lo que surge en esta esfera puede desaparecer inmediatamente de nuestra conciencia, de modo que nunca podamos contemplarlo. Ahora, aquellos que hoy se dedican a la investigación psíquica nunca sueñan con tener en cuenta lo espiritual. Prefieren trabajar experimentalmente a su manera, invitando a ciertas personas para pruebas de laboratorio. Pero las realidades espirituales no pueden reducirse al nivel humano, especialmente cuando la intención declarada es aprehenderlas por estos métodos y llegar gradualmente a una explicación científica. El libro de medicina del que hablé ayer solo puede ofrecer una primera introducción elemental a lo que se convertirá en una ciencia completamente desarrollada en un futuro lejano. Pero en la medida en que estas cosas existen en el mundo espiritual hoy y son naturales para los seres que viven, no en la Tierra, sino en el Sol, hasta ese punto pueden ser llevados a la conciencia terrenal de la manera que he descrito. No debemos imaginar que podemos desarrollar una visión espiritual por medio de experimentos de laboratorio o la anatomía abstracta que se encuentra en los libros de texto. El punto esencial es que todos los asuntos espirituales deben ser experimentados directamente por el hombre mismo. ¿Por qué esto es así? Solo podemos mantener estas realidades estables a la luz cuando son respaldadas y sostenidas por las fuerzas que surgen de los esfuerzos comunes del hombre, por las fuerzas que el hombre deriva de encarnaciones anteriores en la Tierra. Cuando esto sucede, entra en el mundo de las esferas de Saturno y Júpiter, en lo que podríamos llamar la esfera de Marte. A partir de entonces, estas cosas comienzan a hablar. Se revelan a través de la inspiración. Luego volvemos al Sol una vez más con la conciencia de la inspiración. Este es el otro camino que hoy se exige a las ciencias naturales y que los iniciados de quienes hablé ayer preferirían evitar. Se sienten incómodos cuando se ponen en contacto con este camino, pero no obstante es un camino que debe atravesarse.
El camino a través de la esfera de la Luna, como se dará cuenta de las discusiones actuales, fue admirablemente adecuado para los antiguos iniciados y tenemos información notable sobre este camino de la Luna en la doctrina secreta de H. P. Blavatsky. Si podemos distinguir los hechos de la ficción, muchas verdades importantes se encuentran en la doctrina secreta. Pero este camino conduce a través de la esfera de la luz lunar astral con la que H. P. Blavatsky estaba íntimamente asociada y donde un mensajero de Mercurio exaltado dirigió sus interpretaciones. Cuando seguimos sus disquisiciones, nos damos cuenta de cómo ella siempre dirigió su imaginación a la fuente correcta. Lo sorprendente de Blavatsky es que apenas siente las primeras impresiones de una imaginación, se da cuenta de inmediato. Guiada por el mensajero de Mercurio, la llevan a una biblioteca secreta. La idea toma forma dentro de ella y el mensajero de Mercurio la lleva a un libro cuidadosamente guardado por el Vaticano. Ella lee el libro y encontramos en sus escritos una variedad de información a la que de otra manera no habría tenido acceso porque el Vaticano la había guardado celosamente durante siglos. Este camino es, de hecho, un camino bien pisado que debe distinguirse cuidadosamente de todo lo que se logra bajo un control interno firme. El otro camino toma el curso que he descrito y se basa en los métodos de las ciencias naturales modernas que H. P. Blavatsky detestaba como la peste. Este es el camino que debe transitarse de la manera que he descrito, en la plena comprensión de que encuentra su fuerza y apoyo en el desarrollo kármico de las fuerzas de los seres humanos, no tanto por el despertar de los recuerdos kármicos, sino en para retenerlos con el fin de describirlos. La ciencia de hoy debe estar imbuida de valores humanos como los que describí ayer cuando me referí a mi colaborador en esta esfera. Es discutiendo ejemplos concretos, no a través de definiciones, que podemos descubrir mejor el origen de los caminos verdaderos y falsos. Con el fin de concluir este curso de conferencias, propongo mañana agregar tanta información sobre este tema como sea posible en el corto tiempo a nuestra disposición.